No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. ויהי מקץ 2 ימים ופרעה חולה והנה עומד על היהור והנה מן היהור עולות 7 פרות יפות מראה ובריאות בשר ותראנה באחו והנה 7 פרות אחרות עולות אחרי מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות, על שפת היאור, ותאכלנה הפרות, רעות המראה ודקות הבשר. Hay algunas cosas que yo no quiero que ustedes pierdan de focos, que no deje escapar. Yo apunté aquí por lo menos 4. Y una de ellas es el precio o el costo del servicio y de la participación nuestra en el plan del Eterno. A todos nos gusta decir que, pues, yo quiero servir a Hashem. En términos populares, servir al Señor. Pues bien, José fue un siervo. Fue útil en el plan del Eterno. Conocer el plan de salvación desde Mateo a Apocalipsis o de Apocalipsis a Mateo es una cosa, pero conocer el plan de redención desde Bereshit hasta Mateo es otra cosa. Hay gente que comienza de atrás para adelante, como cangrejo, y hay gente que comienza en el orden que Hashem ha elegido. Imagínense identificar al Mashiach estudiando Parashat Miketz, estudiando la vida de Joseph. Está todo allí. Entonces estudia la vida de Joseph. Cuando llega Mashiach, hay uno se espere. Está todo relacionado aquí. ¿Entendió? Es un evangelio, digamos así. Muy bien. Entonces, Joseph ha sido un instrumento poderoso en la mano de Hashem. Ha traído salvación para todo Egipto y aún para todo su pueblo, que en aquel entonces no era tanta gente. Cuando llegaron a Egipto, contaban con 75 personas nomás. Pero ¿cuál fue el costo? ¿Cuánto pagó para esto? No se le vino de paracaídas. Él a los 17 años comenzó toda esa situación. Tirado en el pozo, lo matamos, vendamos, y se fue de esclavo. Pasó por la casa de Potifar, de manos de un vendedor a otro, hasta que llegó a las manos de Potifar. Y de ahí inocentemente, pero fue mandado a la cárcel, acusado de una cosa que no había hecho. Y simplemente pasó 12 años en la cárcel. Es probable que haya pasado un año sirviendo a
al señor Potifar, porque 10 años, 12 años estuve en la cárcel y los últimos 2 años fueron los 2 años de la ingratitud de una persona que se había beneficiado de la interpretación de del sueño, de la interpretación que Joseph dio de su sueño. Es decir, que Joseph ya vivía con lo de los sueños desde su adolescencia. Y el hombre llegó allá a la cumbre y no habló de Joseph. ¿Por qué era malo? Probablemente, pero también era porque Hashem se lo permitió, como ya escuchamos aquí, ¿no? Y todo eso costó el sentarse en el trono. O sea, para que Joseph llegara a ser vicerrey de Egipto y se convirtiera en un instrumento para bendición de los egipcios y de su familia y de sus hermanos. Él estuvo 12 años, sino 13, contando con el tiempo que sirvió en casa de Potifar, pasando de una prueba a otra. Fue tentado a la fornicación, la mujer del Potifar, y cada día lo asediaba. Paró en la cárcel, allá en la cárcel, pues, usted ya sabe, lo mandaron a sacar del pozo. Él no estaba en una cárcel de esta con aire acondicionado, comida kosher, nada de esas cosas. Él está metido allá dentro de la cárcel, sufriendo con mucha gente. Y no fueron una semana ni 12 días, fueron 12 años. Y fue al cabo de 12 años. Y fue Miquetz, estos 12 años y los 2 últimos años que se olvidaron de él, el que de él se benefició. Es decir que si alguien piensa que servir a Hashem viene solo por bonito, o por sabio, por simpático, no es así. Es pasando por prueba. Para ser forjado el hombre y la mujer que Hashem quiere usar, tendrá que pasar por dificultad. Así que por favor renuncien a esa conversación que yo no sé por qué, ahora que estoy sirviendo a Hashem solo me viene prueba, hasta me da ganas de ya no servir más. Ahora que estoy congregando, solo me vienen pruebas, y cuentan a veces unas pruebas más chimbas, hermano. O sea, que ustedes conocen, ¿no? Ay, hermano, se me bajó la llanta del carro. Ay, pues me cuente que me bajó la llanta del carro. Eso es lo mínimo que nos puede pasar. Ay, que se me calentó el motor. Ay, hermano, eso no es prueba. Eso no es prueba. ¿Acaso eso es prueba? Ay, me botaron del trabajo. Eso aún no es prueba. Eso le sucede a todo el mundo. ¿Quién nunca fue botado del trabajo aquí? Y no está sirviendo a Hashem. Todo el mundo tiene esa experiencia. Ahora, cuando Hashem nos quiere usar, Él nos va a exponer a dificultades. No, a los hombres los van a exponer a las mujeres de Potifar. No, sí, va a pasar por dificultades, ingratitudes, todo eso va a tener que enfrentar en la vida para forjar el hombre y la mujer que Hashem ha de usar. Bueno, así que 12 años en la cárcel. 12 años. Hay gente que dice así, fulano empezó en el trabajo de limpiar las oficinas. Él era el que barría, hoy ya es gerente. Pero eso toma años. Joseph de habitante de la cárcel, en el otro día era el vicerrey de Egipto.
Qué ascenso tremendo, ¿no? Fue rápido, fue relámpago, fue como el abrir y cerrar de los ojos, como dijo Yeshua. Hasta ahí lo veo a Yeshua. Bueno, así que otra cosa que quiero que ustedes piensen, habían pasado, perdón, yo dije aquí 12 años en la cárcel, pero cuando eso aconteció él tenía 30 años y había salido con 17, había sido vendido con 17. ¿Qué quiere decir eso? 13 años, de 17 a 30, 13 años. Ahora vea bien. Habían pasado todos estos años y los hermanos de Joseph, cuando se enfrentaron con Joseph, sin saber que era Joseph, el rabino Joseph, propósito que es Joseph también, nos estaba haciendo pensar en la escena. Ahí los hermanos de Joseph que vinieron a comprar en Mitzray, aquí el intérprete, y Joseph sabiendo hablar en hebreo, pero no habló en hebreo con ellos, le dice no en griego, ahora le dice en egipcio para el intérprete, el Talmud dice que el intérprete era Manashe. Y le dice que yo tengo un poco de dificultad para creer en esto, pero el intérprete le dice a ellos lo que Joseph iba diciendo. Y resulta que ellos conversaron entre sí y Rubén fue el que encabezaba la conversación y dice, ¿se da cuenta? Cuando yo le dije, no hagamos daño al muchacho, eso conversaban en hebreo, creyendo. Usted ya vio en situaciones que la persona está conversando contigo y de repente llega otra y él comienza a conversar en otro idioma con el otro y usted queda volando ahí. Sí que también estarán hablando, ¿no? Pero solo que Joseph no estaba volando. Joseph dice, así que la conciencia ya está comenzando a trabajar. No, estaba media parecida, cauterizada, pero ya comienza a funcionar. Si se da cuenta, la sangre de aquel inocente está siendo cobrada de nosotros ahora. Y yo les dije, no hagamos daño al muchacho. ¿Sabe cuántos años ellos vivieron con esa culpa? No menos de 13 años. ¿Cuánta gente está cargando culpas, problemas por años y se privan de la bendición de Hashem? Se privan de la bendición de Hashem. Y cargan por años, siglos, por décadas, cargan culpas. Y son siempre mediocres porque no se liberan de aquello, no confiesan, no buscan perdón, no buscan solucionar sus problemas. Y todos los que están alrededor terminan sufriendo porque él está cargando una culpa. A veces esposos o matrimonios, hijos y padres, y gente cargando una culpabilidad y no disfrutando de la vida y de la bendición de Hashem por esto. No busca ayuda. Bueno, hay que procurar superar esta situación y no esperar que los años pasen, porque Hashem en la Escritura dice que vuestro pecado os alcanzó. O sea, el pecado como que persigue a la persona. ¿Por qué? Porque es un pecado que no está solucionado, no está arrepentido, no está confesado, no está cerrado aquella área de la vida de la persona. Los hermanos de Joseph venían cargando esa culpa. Y ahora ellos estaban sufriendo. Bueno, pero yo quiero invitarles a ver la historia de Joseph desde una perspectiva diferente. Yo sé que lo que estoy hablando aquí, algunos de los estudiantes de la yeshiva
van a estar escuchando algún día, van a estar pensando en esto, reflexionando sobre eso. Y yo quiero dejar un poco, por un momento, dejar esa aplicación, el estudio de la vida de Joseph, dejar de su carácter profético, el remes de la historia, y pensar en la vida de Joseph como un chamaco, un muchacho, un joven, un adolescente como todo adolescente. Y dejar de verlo, porque aunque él era un tipo del Mashiach, pero él nunca dejó de ser el muchacho que tenía sueños. Y que tenía sueños y que no tenía la madurez, según los rabinos más famosos, la madurez para administrar el potencial de revelación que él recibía, porque aunque era un tipo del Mashiach, no dejaba de ser el muchacho. Un muchacho que usted sabe que un muchacho de 17 años, y que todos pasamos por esa edad, piensa que se las sabe todas y no sabe nada. ¿No es así? Y si Joseph hubiera tenido los sueños de las espigas que se inclinaban delante de él, de las estrellas y la luna, y el sol que se inclinaba delante de él, si él hubiera tenido ese sueño a los 30 años, él miraría para sus hermanos, ¿sí? No sé ni si les cuento los sueños que he tenido esta noche. Pero desde hace 7 años, venía y contaba un sueño y todos se enfurecían contra él. Y él se daba cuenta. En el otro día él soñaba otros sueños. Ya era hora de ya no contar. Pero él llegaba, oiga, hijo, ve que tuve otro sueño. Ay, ya viene este soñador otra vez, solo lo que me faltaba. ¿Le cuento o no le cuento? No, no quiero saber, pero les voy a contar. Y de vuelta le cuenta, y cuando termina de contar el segundo, él le dice, matémosle, acabemos con él de una vez. Era un muchacho, ¿no? Era un muchacho maduro. Y hay que pues saber verlo como ese muchacho también, porque puede hacer que de ahí saquemos alguna cosa. Y yo quiero compartir con ustedes. Hay un libro que se llama Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 38. O sea, él dice, y para entender lo que él dice, yo quiero que usted tenga conciencia de que ahora no estoy hablando de Joseph, la figura profética del Mashiach, sino de Joseph, el muchacho. Y él dice que, bueno, hay que entender lo que definitivamente es una historia de la vida real, es una historia de un muchacho, un hijo zikenim, es decir, un hijo de la vejez. No es lo mismo cuando un padre tiene 25, 30, 40 años y tiene un hijo adolescente, que un padre tener más de 100 años y tener un hijo adolescente. No es la misma cosa. Pues esa era la familia de Joseph. No es el mismo hoy juzgar que un padre tenga una esposa y tenga un hijo a los 50 años y tener un hijo de 17 años con 4 mujeres, 2 esposas más la sierva de cada una de estas 2, y el hijo que él quería tener con una de las esposas a la que él trabajó 14 años. Y cuando tuvo, le encantó ese muchacho, lo crió de una manera diferente. Y la verdad es que a veces criamos nuestros hijos de manera diferente, porque también somos inmaduros cuando los tenemos. Y bueno, eso suele acontecer. Pero
ese rabino, Rabbi Eliezer, él contó 10 veces Joseph diciendo así, tu siervo nuestro padre. Vea, los hermanos de Joseph le dice al intérprete, el intérprete le dice a Joseph, y usted sabe, Joseph pues sabía hebreo. Cuando los hermanos dicen una cosa en hebreo, Joseph ya lo sabe, Se hace el que no sabe, pero ya lo sabe. Mira para el intérprete, y el intérprete le dice en el idioma egipcio. Y Joseph escucha por segunda vez la misma cosa. Hay un midrash que dice que el que calla consiente. ¿Cuántos ya escucharon esto? El que calla, otorga. Eso tiene origen en el Talmud, si usted no sabía. ¿No? Eso fue escrito hace más de 2000 años. Hace como 2000 años fue escrito, fue al papel. Pero hace 3000 años ya era una realidad. El que calla, otorga. Y Joseph cayó. Joseph era vicerrey de Egipto con 30 años de edad. Y se supone que era señor sobre todos los egipcios. Y desde luego, como Egipto era una gran nación, sobre todas las otras nacionalidades que dependían de Egipto. Pero él no dejó de ser hijo de tu siervo nuestro padre. Él era hijo de Jacob y él no debía haber callado cuando sus hermanos dijeron, tu siervo nuestro padre. Porque los hermanos no estaban hablando con Joseph, estaban hablando con el delegado de Faraón. Y Joseph debía haber dicho así, aquí se terminó toda la pantomima. Yo no estoy de acuerdo que mi padre sea siervo de Faraón. ¿Ha entendido? Y yo les pedí permiso para dejar todas las interpretaciones mesiánicas y mirarlo a Joseph como un muchacho. En la escritura, en la Torá, hay 5 veces se repite esta expresión, tu siervo nuestro padre. Y Joseph escuchó esto 10 veces, porque escuchó en hebreo y escuchó en egipcio. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Y Joseph se negó 10 veces, se cayó 10 veces y otorgó. Y eso, en la interpretación de ese rabino, Joseph le faltó honor a su papá. La escritura dice hasta ese tiempo que los días de los hombres serían 120 años. ¿Sabe con cuántos años murió Joseph? Con 110. ¿Qué nos dice esto? Que por cada vez que él otorgó, que él se cayó, deshonró a su padre, él perdió un año de vida. Hay una promesa en Shemot capítulo 20 versículo 12 que dice así, el mandamiento con promesa. ¿Cuántos saben de memoria? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que se alarguen tu vida. La vida de uno puede pasar de 120 años o puede llegar cerca de 120, como el caso de Joseph, llegó a 110. Faltó 10 años para la vida.
Más después Hashem va a disminuir la edad del hombre a 70. ¿Cuántos saben de esto? Más adelante, porque como nos hemos vuelto tan pecadores, cuanto menos vivimos, menos pecamos. Entonces Hashem va reduciendo la edad del hombre. Ahora, el que pues honra padre, madre, le damos de yapa 10, 20 años más. Ahí encontramos unos por ahí como ustedes son candidatos. A llegar a los 80, 90. Y nuestros abuelos que vivieron un tiempo que no había internet, no había radio, no había televisión, no había influencia, tantas influencias mundanas. Entonces, a veces vivían en una ciudad donde ni siquiera el diablo se perdía tiempo de pasar por allá. Ahí como que los muchachos se veían un poco más sanos, ¿no? Cuando un muchacho decía, estoy novio, lo único que pasaba por la cabeza de la gente era que, oh, ya debe tener con quién, ya sabe con quién se va a casar. Quizá de aquí un año. Hoy día cuando dice, estoy novio, nosotros ya ponemos con las orejas paradas, güey. ¿Qué le está pasando al muchacho? ¿No es así? Porque va pasando el tiempo, el mundo se va poniendo un poco más corrupto y algunos llegan a 90, unos llegan a 100, wow, y nosotros quedamos admirados. Y otros a los 60 se van. ¿Qué le pasa a ese? ¿Por qué no llegó a los 70? Ya Hashem había dicho que los años eran 70. A menos que haya algún otro propósito en la vida para la vida de esta persona. Pero vea bien. Aquí se nos dice en la Torá que Joseph escuchó 10 veces algo que no era honroso para su padre y se cayó. Por favor, no asocie ese personaje con el Mesías, porque estoy analizando con ustedes la vida de un chamaco, como dicen ahí en popular. No sé si es México, Cuba, ¿dónde que hablan esas cosas? ¿Ah? Venezuela. Chamaco. Yo sé que hay un joven aquí que siempre llega, me llama por teléfono y me dice, y ¿con quién tengo el gusto? Con el chamaco. El chamaco, hasta saber quién es chamaco. Todos los países mexicanos también. El muchacho. Estoy analizando la vida, dice, ¿para qué? Para sacar para usted y para mí y para nuestros hijos. ¿Cuánto pesa honrar o deshonrar a nuestros padres? ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto puede costar? Eso es tremendo. Bueno, no sé si, pero otra cosa, ahora voy a saltar para el Joseph, siervo de Hashem, hombre de Dios, judío, patriarca, ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando Joseph es sacado de la cárcel y es llevado a presencia de Faraón, Faraón le cuenta con lujos de detalles, aún más lujos de detalles de lo que había contado a sus magos, le cuenta de nuevo sus 2 sueños. Y Joseph pues da la interpretación, la cantidad de vacas o la cantidad de shbolim son años. Oh, Faraón debe haber pensado, tiene sentido. Que las flacas se comen las gordas y ni así se ponen gorditas. Eso no es literal, eso aquí tiene algo. Ahí habló, vendrán 7 años de abundancia y 7 años de sequía y de miseria.
Eso fue todo lo que Faraón le pidió, la interpretación del sueño. Faraón en ningún momento le dijo así: interpréteme el sueño y dígame qué debo hacer. Eso no existe en la Torá. Sabemos que Joseph dijo: busca un hombre así, 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 haga capitanes, gente que gerencie la cosecha y compre el exceso en cada ciudad, y construya graneros nuevos y ponga. Eso Faraón no le pidió. Pero Joseph, en la interpretación rabínica, él pensó así: ¿cómo no le voy a decir al faraón lo que él tiene que hacer? Si solo le doy la interpretación y no le digo lo que él tiene que hacer, le va a servir de poco. Puede perder todo. Puede haber la abundancia y ellos malgastar o economizar y no economizar como debiera economizar y no almacenar como debiera almacenar, porque imagínense, tenían que guardar el grano durante 7 años. Eso Joseph debía hacer si el faraón no aceptara el consejo, porque ¿quién es faraón? Es como un dios en Egipto. ¿Y quién es un extranjero? Hebreo. Que cuando nosotros estamos leyendo la historia de Joseph, comen los egipcios separados de los hebreos. ¿Por qué? Porque los egipcios le tenían tanto desprecio a los hebreos que no comían junto con ellos. Tenían que poner una mesa aparte. Entonces, ¿cómo que un hebreo, un ex delincuente, porque era lo que era Joseph para ellos, un tipo inmoral, que era lo que era Joseph para ellos, que está metido en la cárcel más de 10 años, que era Joseph para ellos? ¿Quién se cree ese para darle consejo al faraón? Pero aquí hay algo. Y es que Joseph arriesgó su vida por amor aún de los egipcios y por amor de sus familias. La Torá dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ama a los israelitas como a ti mismo, a tu prójimo. A veces el prójimo es uno que no es judío, no es israelita, no tiene nada que ver, ni cree en lo que creemos. Es un pagano. Pero nosotros, como el caso de los egipcios para Joseph, pero Joseph tuvo un sentimiento de responsabilidad para con la gente. Y dice: esos pobres egipcios van a morir a cantidad de gente de hambre si yo no doy la palabra, el consejo al faraón. Y si doy, puede hacer que el que muera soy yo. Pero yo voy a atreverme a aconsejar al faraón con tal que salvo mi responsabilidad y quien sabe este consejo le pueda salvar a muchas vidas en los próximos 14 años. Y Joseph se arriesgó, dio la cara por gente aún paganos. Usted diría así: pero hermano, entonces usted cree que Joseph hizo esto porque él amó al prójimo como a sí mismo. Sí. Los rabinos todos están de acuerdo con esto. Para discrepar de todos estos rabinos, tiene que saber hebreo más que ellos y tiene que estudiar más que ellos. Y ellos estudiaron y concluyeron eso con muchas generaciones de sabios. Ahora, ¿cómo estamos lejos todavía
de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, como lo hizo Joseph. ¿Cómo estamos lejos? ¿Se da cuenta que la kipá y el talit, el volver a las raíces, no nos hacen tzadikim de la noche a la mañana? No garantiza que nosotros realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces tenemos dificultad para amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Entonces, ¿dónde se ubica el problema? El problema se ubica que nosotros no nos amamos lo suficiente. Como yo no me quiero mucho a mí, que Hashem nos guarde, estoy dando solo un ejemplo, como una persona no se ama lo suficiente, entonces ¿cómo le va a amar al prójimo? ¿Entendió? Si a él mismo él no se ama lo suficiente, entonces él va a amar al prójimo menos de lo que él se ama a sí mismo. No sé si me explico, ¿no? Pero está difícil eso. No, lo difícil que yo digo es un desafío muy grande. Porque a veces tenemos que esforzarnos tanto para amar a nuestro hermano en la fe, que tanto amaríamos a nuestro vecino que casi no nos saluda, que piensa diferente. Se le está cayendo la casa, problema de él que llame el 911. Yo vivo aquí al lado, yo no me meto en eso. Joseph se arriesgó. Y la última cosa que yo quiero decir es que hay muchos textos, midrashim y comentarios talmúdicos que habla de que al principio la gente en Egipto no le paraba muchas bolas a Joseph. Pero él recibió toda la autoridad, pero aún dice que algunos rabinos, comentaristas históricos han discutido que había gente que iba donde Faraón para resolver sus problemas. Y Faraón dice, ¿qué? ¿Usted no estuvo en la reunión? ¿Qué pasó? ¿De cuál reunión me habla? La de que yo pasé el anillo para el muchacho. Ah, para el hebreo, el que salió de la cárcel. Sí. Y aquí nadie mueve un pie sin hablar con él. ¿Y a qué vienes a mí? Ay, Joseph, ¿por qué no vas donde él? Ahí sí, es que tantos años solo con Faraón, ya me había olvidado que tenía que hablar con ese hombrecito. No es más un hombrecito, lleva el anillo del rey y se ha casado con la hija de Potifar y ahora es todo el vicerrey de Egipto. Oh, sí, bueno, ya. Y si no sabe dónde es la dirección de la oficina de él, pregunte allá antes de entrar a mi presencia. Y se iban, tenían que ir donde Joseph. Pero los primeros 7 años fueron años de bonanza, de fartura. Casi no se necesitaba tanto de Joseph, ¿sabe? Se podía casi vivir sin tener que molestarse en ir a la oficina de Joseph para orientarse. Pero pasados los 7 años, la cosa comenzó a apretar. Vea que el mundo de entonces viene a reconocer la autoridad que ya estaba en los hombros de Joseph desde hace 7 años atrás. Vino a reconocer en su plenitud, plenamente. Fue cuando las cosas se pusieron mal. Cuando ellos se levantaban de mañana, iba al campo donde habían sembrado el trigo y veía que no había nada, que las espigas, parece que las gordas se comieron las flacas.
O las flacas se comieron las gordas y se acabó todo. Y se secó el campo. Y no llovía. Entonces ellos fueron usando aún el recurso que tenían en sus casas hasta que esos recursos se terminaron y ellos comenzaron a tener que ir donde el faraón a comprar y gastaron todo su dinero y después dieron su ganado por el trigo y después fueron donde José y se vendieron al faraón. Se vendieron al faraón para sobrevivir. Y tuvieron al fin y al cabo, después de 7 años, después cuando comenzó la situación difícil, reconocer la autoridad de José y someterse a ella. Eso tiene un vínculo fuerte con el Mashiach Yeshua. Que Hashem nos bendiga grandemente.